Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Serapaz en Rompeviento TV. Este programa está dedicado al análisis de conflictos sociales, movimientos sociales y diferentes dinámicas que tienen que ver con la conflictividad social en nuestro país. Pero esta noche, como todos los viernes de cada mes, hemos decidido dedicar el programa al análisis de temas específicamente de derechos humanos. Para eso tenemos la presencia y la coconducción de Fernando, quien nos va a hablar de un tema diferente cada lunes, que empezamos el mes pasado, y este mes tenemos una nueva temática que nos va a presentar Fernando. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Alberto. Muy bien, muchas gracias de nuevo por el espacio y también a Rompeviento. Sobre todo por los primeros 6 meses de Rompeviento, le queremos extender una felicitación muy especial por este gran proyecto de televisión por internet independiente. Y bueno, como ya ha mencionado Alberto, vengo de la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, y nos acompaña el día de hoy para hablar de temas de derechos humanos y en particular de lo ocurrido el pasado 1 de diciembre, Francisco Cerezo Contreras, que pertenece al Comité Cerezo México, que es una de las organizaciones integrantes de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches y gracias por el espacio. Buenas noches, ¿cómo estás? Y bueno, aunque ya en distintos programas de Rompeviento nos han acompañado los integrantes del Comité Cerezo México, para entrar en contexto me gustaría también que mencionaras brevemente el trabajo que realiza la organización en la que participas. Bueno, nacimos hace 11 años, agosto del 2001, y principalmente nos enfocamos en presos por motivos políticos, aunque también en últimos años hemos documentado casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y un área muy grande pues es la educación y promoción de los derechos humanos, ¿no? Escuelas, talleres de derechos humanos, de documentación de violaciones a derechos humanos, talleres de personas en injusta reclusión, talleres de análisis de la realidad, incluso los talleres de seguridad que también compartimos con ACUDE, ¿no? Y bueno, con toda esa experiencia que además han adquirido del estudio, pero sobre todo de la experiencia propia, ¿no? A raíz de los sucesos, ¿no? Del encarcelamiento injusto, ¿no? De tus hermanos también, esta trayectoria los lleva a ustedes a tener una lectura muy rica, muy seria sobre lo que acontece en este país y en el mundo. Yo te quiero preguntar desde la perspectiva del Comité Cerezo, a la luz de lo que pasó el pasado 1 de diciembre, donde vimos manifestaciones, el cambio de poderes, ¿no? Desde tu punto de vista, si nos quieres decir qué es lo que pasó el 1 de diciembre con el cambio de poder, qué veía el Comité Cerezo mientras nosotros también estábamos viendo estas transmisiones, estas manifestaciones en la calle. Bueno, nosotros lo que veíamos era el ejercicio del derecho humano a la protesta social y por parte del Estado el abuso de la fuerza policíaca en contra de muchos de los manifestantes, ¿no? Detenciones arbitrarias, retención ilegal, probable tortura, golpes, incluso gente que no tenía nada que ver, que iba pasando, que reclamó la detención de otra persona y también fue detenida. Lo que vimos fue el uso desmedido de la fuerza, tanto del ámbito federal como del ámbito local. Una persona con un golpe contuso por un proyectil que está ahorita en estado de coma inducido, un estudiante que también por un proyectil perdió el ojo en San Lázaro, y después pues todas las detenciones que se realizaron de manera indiscriminada, sobre todo en el centro de la ciudad, ¿no? Y en cuanto a las demandas de las distintas manifestaciones, de los distintos contingentes, grupos, organizaciones que iban, ¿qué nos puedes decir de lo que demandaban las distintas personas que acudieron ese día a San Lázaro? Bueno, había muchísima gente, muchos contingentes, cada quien también de acuerdo a su forma de ser protestaba, unos gritaban, otros efectivamente mostrando un enojo, pues estaban respondiendo a una agresión a través de
balas de caucho, que están prohibidas por la legislación utilizarlas a menos de 300 metros en contra de las personas, las famosas estas granadas de gas lacrimógeno que lastimaron a mucha gente porque rebotaban, golpeaban a la gente. Que parece que es como una manera común de usarlas en realidad para lastimar a las personas, o matar a alguien. Veíamos, o sea, vimos cómo los policías sacaban el cañón de ese tipo de arma y disparaban a la altura de las personas, ¿no? O sea, se supone que esos deben de ir de una trayectoria parabólica para evitar precisamente herir, malherir o matar a alguna persona, ¿no? Entonces, en este caso veíamos cómo la Policía Federal estaba disparando a las personas de manera directa y la distancia realmente no era muy grande, ¿no? Entonces, esa es una violación flagrante de los derechos humanos porque pues está generando pues que la gente, ahí fueron los heridos, ahí fue la persona que perdió el ojo, el estudiante, y pues eso es ilegal, ¿no? En tu análisis, ¿qué es? ¿Es falta de capacitación o es directamente el interés de llegar a agredir y asesinar a una persona, como lo han hecho? Bueno, no puede ser falta de entrenamiento, porque se supone que están entrenados para eso, sino lo que nosotros vimos fue el reflejo de un mandato de tirar como lo hicieron. Entonces hay responsabilidades de los policías que cometieron esos actos, pero también de toda la cadena de mando que por omisión permitió esa situación o que por comisión ordenó que se hiciera de esa manera el ataque indiscriminado en contra no solamente de los manifestantes que estaban demostrando su enojo, sino de gente pacífica o de gente que no tenía nada que ver ni siquiera con toda la manifestación. Mientras se iban desarrollando los hechos, mientras la gente se manifestaba en la calle, ¿no?, en uso de un legítimo derecho, había otro actor, los medios de comunicación, si podemos dividirlos también. Si agarramos lo que fue el trabajo de los medios de comunicación masiva, en particular la televisión, las estaciones de radio, ¿no?, ¿qué nos puedes comentar de lo que se iba transmitiendo y de lo que ocurría en la calle también? Bueno, algunos dicen que los medios son el cuarto poder. Nosotros decimos que son la lengua del Estado. Es decir, solo transmiten lo que la política de Estado dictamina. Entonces, en ese sentido, los medios se están convirtiendo o se han convertido en parte de ese mecanismo de criminalización de la protesta social, en parte del mecanismo que criminaliza a la juventud. Y por lo tanto, y de acuerdo con esa política, pues lo que veíamos en los medios, inclusive contradiciendo las propias imágenes que estaban enviando sus reporteros, era que eran grupos de vándalos, además con esa palabra, cuyo objetivo solo era destruir por destruir, quitándole todo contenido social a las protestas que se anunciaron desde tiempo antes, que eran en contra de la toma de posesión del nuevo presidente de México. ¿Por qué? O sea, esta es como la pregunta, creo que, del millón. Porque has dicho, había grupos de provocadores, incluso se empiezan a decir algunos grupos documentados, que se les había pagado 300 pesos, está toda esta dinámica de represión. Porque, ¿quién está ganando en torno a esto dentro del Estado? ¿Cuál es el análisis que ustedes se encuentran? Bueno, estamos en un periodo de transición, digamos. Termina un sexenio de un partido, además, que pues, ha ensangrentado a México, y entra un nuevo partido. Ya lo conocíamos, sin embargo, lo que nosotros creemos es que esta fue una demostración del poder del mismo Estado para tratar de evitar que la gente salga a protestar. Hoy lo que estamos viendo producto de esta política represiva es el miedo. Hay mucha gente que participó en la manifestación que hoy no se atreve a salir porque lo pueden detener. Si detuvieron a gente que no tenía nada que ver, imaginémonos a cualquier activista, puede ser detenido. Vimos las imágenes de cómo patearon, cómo golpearon a otras personas, inclusive hay una un video, ¿no?, donde un muchacho es golpeado, Polo Uriel,
y pues todavía el nombre y todo, da el teléfono de su mamá. Esa persona no fue detenida, se la llevaron, pero estaba tan golpeada que lo soltaron para que no hubiera una responsabilidad por esos hechos. Pues eso es parte de lo que vimos a través de los medios, a través de las redes sociales y a través de la calle, porque mucha gente también salió y es testigo directamente de lo que aconteció y de lo que sigue aconteciendo. De eso seguiremos hablando el día de hoy. Es el análisis de Francisco Cerezo, integrante del Comité Cerezo México, aquí en este espacio de Serapaz en Rompeviento TV. Y pues bueno, queda todavía mucho por comentar, porque además no es algo nuevo del todo lo que estamos viendo, a lo mejor en el calendario, pero hay cosas que ya habían pasado y de eso vamos a hablar al regreso. Seguimos aquí en Serapaz TV, este espacio que produce junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos. Estamos platicando, Alberto, Francisco Cerezo del Comité Cerezo, estamos platicando de lo que pasó el 1 de diciembre, el balance que desde la organización en la que participas se ha hecho, ¿no? Una organización de gran trayectoria en cuanto a derechos humanos, sobre todo en el tema que nos trae este 1 de diciembre también, el de los presos, injustamente presos, ¿no? Dentro del papel que jugaron varios actores en este día, ¿no? Ya hablábamos de los medios de comunicación, ya hablábamos un poco de los cuerpos policíacos. Ahora te quisiera preguntar, dentro del análisis del Comité Cerezo, ¿cuál fue el papel de las redes sociales, de los twitters, de los correos, del Facebook, etcétera, todas las herramientas que hay el día de hoy? ¿Cómo jugaron en estos acontecimientos y qué papel siguen también jugando el día de hoy? Bueno, creemos que es una herramienta que funciona a cierto nivel, sobre todo que estamos en ciudades, tenemos acceso a internet, luz y otras comodidades, y verdaderamente, por ejemplo, nosotros en colaboración con el Comité Jurídico de Derechos Humanos del 132 y otras personas solidarias, pues se hizo, por ejemplo, la primera lista, ¿no?, de las personas que habían sido detenidas, y empezamos como organización pues a tratar de ubicarlas para evitar sobre todo la situación de los desaparecidos, ¿no?, es decir, de personas que son desaparecidas de manera forzada, y a través de las redes, del Twitter, del Facebook, fue como mucha gente se contactó para darnos otros datos o para corregir datos, nombres de las personas, edades, circunstancias las cuales habían sido detenidos. Entonces creemos que cumple un buen papel, siempre y cuando sea como más de conectar a la gente, ¿no?, es decir, conectar a la gente con las organizaciones o con las personas que están apoyando de manera solidaria para difundir lo primero o lo más grave que estaba pasando en esos momentos, que nosotros calculamos a partir de la 1 de la tarde fue donde se desata la represión, es decir, donde la orden es detengan,